compartir con los estudiantes de sociedades bíblicas este tema y ya bueno, ha transcurrido una semana, hemos intercambiado algunas conversaciones también en las preguntas. Felicito a todos los que pudieron plantear sus preguntas, sus comentarios y también espero que todos hayan podido pues leer la lectura de la primera clase, que en realidad es la lectura, digamos que es el marco de todo lo que estamos desarrollando hoy. Entonces, si alguno no ha podido revisarlo, le animo a que lo revise porque es el marco de todo lo que estamos trabajando. Bueno, eh, ya estoy compartiendo pantalla. Sí, estoy compartiendo. Sí, sí, Saludo perfecto. a Ruth Díaz, me parece, del pastor Pedro Díaz. Qué gusto verte después de muchos años, un gusto encontrarnos en este espacio que, vuelvo a decir y lo voy a repetir siempre, es una alegría encontrarme con personas que sirven en el Ministerio de Niños y están emocionados, expectantes de formarse para ser mejores líderes, mejores maestros. Eso es maravilloso. Nosotros que estamos involucrados en el Ministerio de Niñez, es una alegría cuando coincidimos con personas que quieren formarse y quieren capacitarse. Es una bendición, es un regalo realmente este tiempo. Para la sesión de hoy y para las siguientes sesiones vamos a probar qué tal nos va con esta plataforma. Siempre es un poco divertido cuando uno conoce las nuevas plataformas, entonces les animo, ahí les dejé la tareita igual en la plataforma de sociedad. Siempre les animo a revisar la plataforma en actividades. Entonces, les animo a tener una cuenta en Miro y si no, igual he preparado la sesión para que no necesiten tener una cuenta, pero por si acaso les planteo esta invitación para poder usar esta plataforma. Se llama Miro, ¿sí? Es para trabajar hoy día y también las siguientes clases. Nos ayuda mucho a tener una sesión un poco más interactiva, así como tuvimos la semana pasada con el Mentimeter, que también subí las respuestas que todos dieron, la síntesis de las respuestas también ya están subidas en la clase 1 para que puedan ver cómo resultaron su participación, en qué había coincidencias y pues el grupo también cómo se va reflejado en estos trabajos más interactivos. Muy bien, ¿cómo vamos a hacer nuevamente una preintroducción del curso? La semana pasada vimos lo que es discipulado en la niñez y la preadolescencia. Hablamos lo que es la perspectiva bíblica, ponernos los lentes correctos para ver a la niñez como Jesús lo veía, que es fundamental y eso cambia mucho cómo nos relacionamos, cómo servimos en la niñez y cómo trabajamos en el ministerio. Hablamos de lo que es formación espiritual y discipulado, que todos podemos ser discípulos de Jesús, implica una voluntad, una capacidad volitiva de tomar la decisión por él, pero aún podemos ser discípulos sin tener conocimiento complejo, profundo de lo que implica ser seguidor de Jesús, así como Pedro fue y aceptó la invitación de Jesús cuando le dijo, te haré pescador de hombres, ve y sígueme. Él aceptó, no tenía mayor conocimiento, pero decidió seguir a Jesús, ¿verdad? Muy bien, entonces, vamos a hablar de cómo acercarnos al discipulado. Ahí tenemos tres modelos, el modelo contemplativo reflexivo, que es el que vamos a ver hoy, por eso está resaltado, y este nombre un poquito difícil, ¿en qué se traduce? Que vamos a hablar, vamos a conversar, vamos a reflexionar acerca de la integralidad del desarrollo. El ser humano, el Señor lo ha hecho a su imagen y semejanza, alma, cuerpo y espíritu. Y eso es lo que vamos a hablar hoy día. Es un tiempo muy bonito para poder conversar acerca de eso. A mí me encanta mucho. Tengo algunas presentaciones de unos estudios que se hicieron con los niños y es que tenemos la voz de los niños aquí para esta clase. La siguiente semana vamos a ver el discipulado desde el modelo instruccional analítico, que es básicamente lo que generalmente nosotros hemos hecho por nuestra tradición desde la formación cognitiva, ¿no? La formación cognitiva, darle las clases a los niños, preparar nuestra clase, y eso vamos a desarrollar la siguiente semana, que es lo que más conocemos, que generalmente cuando pensamos en discipulado, generalmente lo apuntamos desde este enfoque, pero vamos a desarrollar la siguiente semana eso y vamos a hablar también de lo que es el desarrollo moral
del niño que se desprende también de lo cognitivo y que es bien interesante. Y luego, para la clase final, vamos a ver el modelo pragmático especulativo, que simplemente se reduce en que los niños aprenden imitando y que nosotros somos los mentores de los niños y que tenemos que trabajar las relaciones significativas que son fundamentales para que, aunque la iglesia sea un poco pesada, un poco densa, quizás aburrida, el niño se lo aguanta todo porque tiene una relación con Jesús y tiene una relación significativa con sus maestros, con la comunidad de fe. Muy bien, entonces les invito a leer esa lectura que está en la clase 1 porque explica todo esto ampliamente. Entonces vamos con la clase de hoy. Muy bien, rápidamente una introducción. El discipulado desde este modelo enfatiza que los niños y el ser humano en general encuentra a Dios reconociéndolo en lo cotidiano, en la vida diaria, en las interacciones con todo, con el otro, con su papá, con su mamá, principalmente con sus adultos significativos, que yo sé que muchos de esos adultos significativos son ustedes, hermanos. Cuando hemos hecho estudios con los niños para otros asuntos y se les pregunta a los niños, ¿quién fue significativo para ti? ¿Saben que muchos respondieron? Mi maestro, mi maestra de escuela dominical que me recibía con un abrazo, con una sonrisa, que me daba un caramelito. Y a pesar de que muchas personas vivieron en entornos difíciles, identifican también a los maestros de escuela dominical dentro de ese grupo que le dio soporte. Entonces, este modelo nos recuerda que los niños encuentran a Dios en lo cotidiano. Y cuando los niños van descubriendo a Dios en la vida diaria, en su vida al ir al colegio, al volver a casa, en su interacción con los padres, con sus amigos, cuando ellos van descubriendo que hay algo más fuerte, más poderoso, más grande, que puso orden en el universo, ellos dicen, ¿quién? ¿Quién me hizo este milagro? ¿Quién? Yo tenía hambre, en mi casa mi papá no tenía trabajo. ¿Quién proveyó? Tuvo que haber sido Dios. Ese descubrimiento invita, convoca, son los lazos de amor con que el Señor nos atrae a Él. Entonces, el objetivo desde esta línea es ayudar a los niños a encontrar a Dios en las cosas cotidianas, no solamente en la clase de escuela dominical, de manera que nosotros proveyamos respuestas a ese anhelo innato de asombrarse y admirarse cuando ellos ven a Dios en su vida cotidiana. Y lo vamos a desarrollar mejor más adelante con ejemplos. Entonces, implica propiciar métodos que tienen la intención de crear espacios tranquilos y crear espacios donde hay tranquilidad, paz, para que los niños puedan encontrar la voz de Dios. Por ejemplo, cuando regresamos con nuestros niños a la casa del colegio y nos asombramos por ese sol maravilloso o ese cielo increíble, podemos decir, este es un momento para que el niño encuentre la grandeza, la belleza de Dios. Y uno, sabiendo que los niños descubren a Dios también a través de lo cotidiano, podemos decir, mira, ese cielo maravilloso. Miren, niños, salgamos del salón de clase, vayamos afuera. Miren esas nubes que se han formado hoy día. Mírenlas, alguien las tuvo que hacer. Fue el creador, fue Dios. Muy bien. Para entender un poquito mejor esto, les invito ahora sí a ver si nos resulta, porque a ver si nos resulta, porque a veces cuando aprendemos nuevas herramientas, pues es un poco interesante. Pero vamos a ver, es bastante interesante. Les estoy poniendo aquí en el chat el acceso directo. Si tienes tu teléfono, en realidad te invito a que si lo trabajes desde una computadora, pero si lo tienes desde tu celular, igual puedes tener acceso a través del QR, pero mejor van a trabajar los que están desde su computadora. En el caso que no puedan trabajar desde esta plataforma, van a poder responder aquí en el chat, ¿sí? La contraseña, les va a pedir una contraseña. La contraseña es 987654332. Entonces vamos
a la plataforma. Los que no tienen para el QR, está el acceso en el chat. Voy a volverlo a copiar, el link de acceso. Y a ver, vamos a ver quiénes están. Me van avisando si pueden entrar. Muy bien, ahí entró alguien. Como les he dado el acceso, en 50, pues no voy a poder ver los nombres, pero la idea, hermanos, de utilizar esto es que quede registro de sus intervenciones, porque ya hemos dicho que el aprendizaje es entre todos, todos tenemos vivencias, todos tenemos mucho que compartir, ¿no? Entonces, esto sería lo que ustedes estarían viendo. Tenemos 7 personas, muy bien, excelente, gracias por unirse. Muy bien, entonces, la pregunta es, cómo se revela Dios a la humanidad? Entonces ahí tenemos unos post-it para que tú puedas escribir. Simplemente haces clic, clic en la letra y se va a activar para que escribas desde tu computadora. ¿Sí? Entonces, vamos a responder y si es que logramos trabajar con esta plataforma, pues vamos a tener el registro de estos aportes que todos traemos, porque todos hermanos, todos aprendemos entre todos. Hubo una pregunta que me decía en las preguntas al profesor, me decía, necesitamos ser personas muy preparadas para trabajar con los niños, es verdad, hay que servir al Señor con excelencia, pero trabajamos siempre en equipos, siempre hay un aprendiz que aprende del que estuvo ya 2 años y luego de que aprende el que está 10 años o 14 años o 20 años como alguno de nosotros, y entre todos vamos fortaleciendo nuestra preparación. Por eso es importante que toda esta sabiduría de todos ustedes quede pues aquí registrada y podamos siempre volver a ella, ¿no? Entonces, les animo, hermanos, a que podamos participar. La contraseña es, sí, la contraseña es del 9 al 2. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Eso. Contraseña del 9 al 2. Entonces, empezamos. Empezamos, por favor. Simplemente haga allá, arrastre. Quizás tú entraste y no ves este cuadro, simplemente arrastre. Es como miró, es como una pizarra enorme. Entonces, simplemente camina hacia esto. Está en la pizarra. Es una pizarra enorme y tenemos que ir allá. Mire, les voy a mostrar cómo ustedes lo ven al entrar. Ustedes seguro, todos están aquí, ¿verdad? Todos están aquí, ahí veo a varios. Muy bien, les animo a subir, ahí todavía no estamos trabajando. Les animo a llegar a este lugar, al otro cuartito. Muy bien, ya uno llegó al otro cuartito. Entonces ahí voy a tratar de poner todos llegando al otro cuartito, a este cuartito de los POSIT. Muy bien. Arriba, arriba, muy bien. Listo. Vayamos a este lugar de los POSITs, que tenemos 42 POSITs. Algunos siguen ahí en esta parte de los cuatro grandes tableros. Tenemos que caminar acá, donde están los POSITs. Miren mi pantalla, un momento, miren mi pantalla. Tenemos que estar acá. Ajá, muy bien, ya están. Transitemos muy bien. Siempre demora un poco. Siempre demora un poco. Los que Astrid, puedes ir más arriba a la izquierda, Astrid. Ajá, arriba a la izquierda para llegar a este espacio. Los demás ya tenemos 2 personas acá. Tenemos que llegar, miren mi pantalla, tenemos que llegar a esta ventanita. Ustedes están acá. Tenemos que llegar aquí.
simplemente avancen, avancen. Están en una pizarra grande. Vamos a tomarnos unos minutitos más. Gracias por entrar a la plataforma, pero necesitamos que lleguen a este espacio. Miren mi pantalla, que lleguen aquí. Que lleguen aquí. Si gustan, pueden achicar su pantalla y van a poder ver ustedes. Muy bien. Todos, a ver, tenemos el reto de llegar a este espacio de todos los posits de colores, donde hay 42 posits de colores. Ya tenemos a 2 caminantes que han llegado. Astrid, puedo leer tu nombre porque te inscribiste con tu nombre. Muy bien, ya tenemos a 4. A 4, muy bien. Está arriba a la izquierda. Arriba a la izquierda. Muy bien. ¿Lo lograremos? No lo lograremos. Tenemos 3 personas. Claro, Natalia me dice, a ver, Natalia me dice, no sé cómo llegar a los cuadritos chiquitos. Los cuadritos chiquitos están arriba a la izquierda. Tienes que avanzar, avanzar, avanzar. En esos cuadros grandes todavía no estamos trabajando. Ya sé, para las siguientes clases voy a hacer pizarras separadas. Muy bien. Todos miren mi pantalla, por favor, todos lleguen aquí. Tienen que llegar aquí. Busquen, busquen. Busquen que eso está en el camino, está. No se preocupen, estos momentos son siempre así, hasta conocer la plataforma. En todo caso, no lo logramos hoy. ¿Qué les parece? Si les dejamos el reto y que ustedes pueden ir jugando, vamos a decirle así, con esto en esta semana. ¿Sí? Entonces, vamos a dejar una actividad para esta semana, porque solamente llegaron tres personas. Muy bien, Visiting ahí aprendió cómo ver, muy bien. Entonces vamos a dejar como una actividad el familiarizarse con Miro, ¿sí? Familiarizarse con Miro. Y entonces ustedes vamos a volver al chat y vos nos dice ni llego. Sí, muy bien, muy bien. Es así, pero saben que es bastante útil para poder sistematizarnos. Siempre, acuérdense cuando aprendieron a usar el Zoom, que parecía tan difícil y ahora pues lo manejamos con tanta agilidad, ¿verdad? Entonces vamos a tener una actividad, es cómo se revela Dios a la humanidad y van a familiarizarse con la plataforma Miro para poder trabajar más interactivamente. Creo que lo hicimos bien la semana pasada, era una plataforma más sencilla y siempre es un reto, ¿no? Pero entonces, sigamos, no se preocupen que siempre, sigamos. Muy bien, a ver, ¿cómo se ha revelado Dios a la humanidad? Y voy a ir leyendo lo que me dicen lo que me ponen en el chat, ¿sí? Y si alguien quiere abrir su micrófono, pues tenemos ahí. Dice, ¿pueden ver mi pantalla, por favor? Muy bien. Dice, Doris nos dice, Dios se revela a través de la creación. Muy bien, Doris. Las escrituras, el trato personal y a través del Espíritu Santo. ¿Están viendo mi pantalla? Muy bien, entonces ahí tenemos. Voy a intentar, a ver si luego, como esta clase es grabada, creo que podemos acceder al chat para no perder estas maravillosas participaciones. Olimpo nos dice, Dios se reveló a través de Jesús. Es la verdad, es la revelación trascendental cuando el velo cae y podemos entender el misterio de la salvación.
Luego nos dice Rosa por la naturaleza. También Ruth nos dice a través de Jesucristo. Marcia me dice, me rendí con el miró. A través de la creación. Rosa también nos dice por la maravilla de nuestro cuerpo humano. Muy bien, a través de la palabra, también a través de las personas. Y Marián Briceño nos dice que los niños también nos revelan. Cuando han tenido un recién nacido en casa, no se maravillan, ¿no? Dices, wow, es un milagro de Dios. Es el milagro cotidiano más asombroso, ¿no? El milagro más común y más asombroso, un recién nacido. La revelación máxima de Jesucristo, las Escrituras. Muy bien, a través de muchas maneras. Es verdad. Entonces, volviendo aquí, ya no se me distraigan con el miro, eso va a quedar como reto de la clase. Entonces, hermanos, volviendo aquí a mi pantalla, ¿cómo se ha revelado Dios a la humanidad? Como ustedes lo han dicho, a través de la naturaleza. La palabra nos dice en Salmos 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y no importa la cultura, la religión, la naturaleza le habla al hombre que hay alguien perfecto que pudo crear todo en esa magnitud tan perfecta, ¿no? Los astrónomos, no digo astrólogos por si acaso, astrónomos de astronomía, los que estudian el cielo y todo eso, cuando ellos a través de los telescopios increíbles se acercan a Dios y estudian, ¿no? Todo esto, la conformación de las galaxias y todo eso, ellos dicen, ¿cómo todo está tan matemática, milimétricamente establecido? Tiene que haber alguien detrás de eso, de un creador, ¿no? Entonces, no importa la tradición de fe, no importa el continente en el que la persona está, la creación nos empuja a ser conscientes de que hay alguien poderoso, imponente, que tiene que haber creado todo esto. Y lo vamos a ver más adelante. También por medio de la providencia, ¿no? Cuando necesitamos sanidad, alimento, necesitamos el favor de alguien. Siempre decimos, Dios mío, ay Diosito, por favor, ¿no? Los que de pronto quizás no tienen, no lo sabemos, pero se acercan a Dios, no tienen una relación tan constante o no tienen mucho conocimiento de ese Dios increíble, poderoso y portentoso. Dicen, Diosito, ayúdame, Diosito, ¿no? Su manera de pedir auxilio. Y reconocen que Dios tuvo que haber estado ahí, ¿no? De una manera muy primaria, pero reconocen. Por ejemplo, cuando el texto que dice, ¿no? En Mateo 5:45, que sepan que vuestro Padre que está en los cielos hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque hermanos, Dios es misericordioso. Dios se apiada de su creación. Y Dios provee el alimento, el pan, el abrigo, la paz. Él provee, porque es así, es un Dios bueno. La provisión le recuerda al ser humano que Dios está en control. También por medio de los sueños, recordemos en Génesis 28, del 10 al 15, cuando Dios se reveló a Jacob en Berseba, él tuvo un sueño y dijo, ¿no? Dios estuvo aquí y él puso unas piedras como sus almohadas y se acostó y Dios le habló en sueños. Dios habla también a través de sueños. También nos habla a través de visiones, ¿no? Y en la Biblia tenemos diferentes eventos en que Dios habló de visiones a reyes quizás que no tenían temor de Dios, a profetas. El Señor habló a través de visiones. También habla a través de su voz audible, y el caso maravilloso de Samuel escuchando la voz de Dios. Y
¿quién me habla, no? Y ahí hubo un profeta que le dijo, es Jehová, es Dios. Y le indicó cómo tenía que responder. Heme aquí. También a través de la teofonía, que es cuando Dios se muestra a través de la naturaleza. Recordemos cuando se presentó Dios en la zarza ardiente a Moisés en Éxodo y le habló a través de la zarza ardiente, ¿verdad? Su voz salió de ahí. También a través de los ángeles, Él se muestra cuando la anunciación, por ejemplo, tenemos muchos casos en los que se presenta el ángel o Daniel cuando estaba orando y el ángel le dice, Dios ha escuchado tu oración, ¿no? También a través de los profetas tienen la posibilidad de recibir un mensaje de Dios y darlo a la comunidad. Y el Señor habla a través de los profetas también, y también a través de milagros y eventos sobrenaturales, ¿no? Por ejemplo, las 10 plagas, que se hizo tan famoso, ¿no? Gente que no conocía a Dios, estuvo bien pegado a su televisor viendo, creo que se llamaba Los 10 Mandamientos, o esas historias, películas, novelas acerca de Moisés y la salida del pueblo de Israel de Egipto. Cómo se hizo, como la palabra, ¿no? Dijo que esto se conocería en todos los rincones de la tierra, y miren, imagínense, así ha sido. Los milagros hablan de la gloria de Dios. Cuando un niño ora, Señor, profesora, mi gatito se ha intoxicado, por favor, y nosotros, ay, el gatito, oremos, porque el Señor a través de la obra en ese gatito, que es importante para ese niño, se está revelando a ese niño. Por ejemplo, profesora, mi papá no tiene trabajo, no tenemos mucho para comer porque mi papá no tiene trabajo, ha perdido su trabajo por la pandemia. Oremos, hermanos, porque esos milagros le hablan al niño de que hay un Dios. Muy bien, y con esta compilación un poco de cómo Dios se revela a la humanidad, vamos a escuchar a los propios niños, ¿sí? ¿Cómo se revela Dios a los niños? Vamos a acercarnos a un estudio que hizo World Vision en el año 2012, donde entrevistó a 484 niños y niñas entre 5 y 20 años, bueno, jovencitos, ¿no? En 6 países del mundo, en diversos continentes, ¿sí? Y ellos le preguntaron, ¿cómo tú conoces a Dios? ¿Cómo tú descubres? ¿Cómo sabes que hay un Dios? ¿Sí? Son muchos niños en diversos continentes, diversas tradiciones de fe. Y en general, en síntesis, se llegaron a estos resultados, pero me gustaría primero mostrarles los resultados a los que se llegó en este estudio, preguntándole a los niños cómo descubrieron a Dios. Por ejemplo, tenemos aquí, voy a agrandar mi pantalla para que lo puedan ver mejor, no sé si lo pueden ver mejor así. Tenemos a un niño de 10 años, ¿no? Y este niño de 10 años, nacido en Mali, nos dice, cuando se le preguntó, ¿cómo descubriste a Dios? Él dice, un día yo subí a una colina y vi 2 rocas, una roca pequeña y una grande. Observé que la roca grande se encontraba sobre la roca pequeña y no se caía, y que la roca pequeña podía cargar la roca grande. Me pregunté, ¿cómo podía esto ser posible? En ese instante me di cuenta que tenía que haber un Dios que creó eso y quien controlaba las 2 rocas, porque de otra manera eso no podía ser posible. Yo tenía 6 años en ese entonces y hasta ahora todavía sigo creyendo que solo Dios puede hacer eso. Esto nos lo contó un niño de 10 años nacido en una familia musulmana. No tiene la revelación de Jesucristo todavía, pero los cielos, el firmamento cuentan la gloria de Dios. La creación nos habla, nos grita que hay un Dios. Qué profundo. Cuando uno a veces se acerca a esas cosas, ¿no? ¿Qué más puede decir, verdad? Ni decir más. Muy bien, sigamos escuchando a los niños. Una niña nicaragüense de 12 años. ¿Qué dijo ella? Yo recuerdo que estaba desesperada porque estaba teniendo problemas en la escuela. Yo no había resuelto los problemas y no tenía nadie a quien acudir.
Un día me levanté temprano y le dije al Señor, ayúdame. Yo no sabía que Él era tan bueno. En ese momento me sentí aliviada. Dios me envió un amigo para resolver mi problema. Ahora conozco más acerca de Dios y me siento feliz por haber hablado con Él. Él me dio una buena respuesta. Una niña de 12 años que tenía problemas, estaba desesperada porque tenía problemas en la escuela. Hermanos, muchos niños sufren muchísimo, su autoestima es tan dañada porque no son eficientes, no son buenos estudiantes. No es una cosa liviana. Y realmente la pasan mal. ¿Acaso todos los niños quisieran ser exitosos en el colegio? La pasan mal cuando no lo pueden hacer. Y aquí tenemos el caso de esta niña, ¿no? Y que clamó a Dios y ella recibió la provisión de Dios, recibió paz y recibió un amigo que le podía ayudar con su problema. ¿Cuántos de nuestros niños no están clamando por entender un problema de matemáticas o todo eso? O entender algo del colegio. Y quizás, hermanos, nosotros somos ese amigo que puede ayudarles a entender algo. Y ellos descubren a Dios a través de esa provisión. Sigamos escuchando a los niños. Un niño de una familia de Camboya dice, cuando tenía 8 años, padecía una enfermedad seria en la piel. Me picaba y tenía heridas por todo el cuerpo. Mis padres me llevaron a diferentes médicos y gastamos mucho dinero en medicinas. Aún así, no mejoraba. Aún así, no tenía progreso ella, ¿no? También me llevaron a doctores tradicionales, pero tampoco me curé. Un día una vecina cristiana le preguntó a mis padres si podía rezar por mí y ellos estuvieron de acuerdo. Ella oró por mí y me curé. Mi piel se limpió, hasta ahora está limpia, como si nunca hubiera tenido heridas. Ahora creo que hay un Dios que puede sanar y es el Dios de esa mujer cristiana. He comenzado a aprender. Una niña de una familia budista. Los milagros. Hermanos, tenemos que orar, no solamente allí, esos domingos o nuestra clase de discipulado por los milagros, en nuestros devocionales diarios. Tenemos que traer a memoria las necesidades de los niños. Porque no solamente Dios se revela a Dios cuando les enseñamos la palabra, el texto, el sermón, la clase. Ellos necesitan ver a Dios en los milagros. Y tenemos que interceder para que Dios haga milagros en sus vidas. Estamos llamados a interceder por milagros que respondan a las necesidades de los niños y Dios sea real. Para que los niños digan, yo quiero a ese Dios de mi maestro de escuela dominical, de mi líder, de mi clase de niños. Tenemos a una niña de Mali, de 12 años, que nos dice, provengo de una familia cristiana. Todo el tiempo escucho a mis padres hablar de Dios. Ellos siempre asisten a la iglesia y los veo orar. Un día fui al campo y me quebré el brazo. Mi padre oró por mí y sané. Creo en Dios y sé que es mi Salvador. Pero a veces le hago las siguientes preguntas. Si Él en verdad ama al mundo y muchas personas, como las de, la ONG que hizo el estudio, que trabajan con los pobres, ¿por qué aún hay niños que van a la escuela sin zapatos y otros tienen hambre y mueren? ¿Cuándo acabará la pobreza? Esta niña ha experimentado la intervención divina de Dios. Tiene un papá que es los padres son los principales discipuladores responsables de la formación cristiana de los niños, de sus hijos. Y su padre oró y ella tuvo el milagro y es algo tan fuerte en su vida, trascendental, haber experimentado a Dios a través de un milagro en su cuerpo. Pero es una niña de 12 años, pero tiene estas preguntas existenciales. Si hay un Dios que me sanó del brazo, de este problema que yo tenía, ¿por qué hay niños que sufren? ¿Por qué hay niños que padecen hambre y mueren? Los niños, hermanos, se hacen estas preguntas y luego llegan a la adolescencia y nosotros decimos, ay, se volvió rebelde el niño. No, hermano, sino que no supimos escuchar esas preguntas, estos cuestionamientos. Quizás les enseñamos a no cuestionar su fe.
Y llegan a la adolescencia, nadie les dio esas respuestas, nadie reflexionó con ellos y simplemente están un poco decepcionados porque no vieron la intervención de Dios en sus vidas. Y tenemos que atender a estas preguntas, a estas dudas existenciales que tienen. Profesora, he estado orando para que mis papás se reconcilien, para que mis papás vuelvan a estar juntos, pero Dios no me responde. Tienen la confianza los niños de decirnos eso. Porque hermanos, los niños claman a Dios para que Dios intervenga en sus vidas, porque es la fe de un niño. Pero muchas veces no hay respuestas inmediatas. Y nosotros tenemos que ser buenos mentores para acompañar al niño en todas estas experiencias. Pero Dios se está revelando a los niños. Sigamos escuchando a los niños. Este me encanta, me encanta, me encanta. Un niño de Albania, de Europa, dice: dibujé 2 casas con una lámpara eléctrica en el medio. Una es para los pobres, otra es para los ricos, pero la lámpara ilumina ambas casas. Dios es la lámpara eléctrica y la casa significa la vida. Dios ilumina la vida de los ricos y los pobres. La provisión, siendo un padre bueno, ese padre bueno que da, que hace salir el sol para los justos y los injustos. Y muchas veces nosotros, como cristianos, también nos estamos siendo injustos. Y Dios hace salir su sol para nosotros, su provisión. Y cómo este niño se da cuenta que a pesar de las diferencias, de las carencias, hay provisión. Y que hay un Dios, ese sol de justicia que alumbra, sin importar lo que podamos hacer, lo bien que nos podamos portar. Hay un Dios que está supliendo las necesidades de todos. Un niño de Albania. Otro niño de Uganda nos dice: sé que existe un Dios porque llueve. ¿Quién puede recoger esa cantidad de agua y vertirla sobre nosotros? Solo Dios lo puede hacer. Que los niños, generalmente los niños de lugares vulnerables, felizmente tienen contacto constante con la naturaleza, ¿no? No son como los niños de la ciudad, que todo es cemento, estrés, ruido, felizmente. Por eso que Dios ama a los más sencillos y humildes de corazón. Y ellos se encuentran con esta revelación maravillosa, ¿no? Y este niño descubre que hay un Dios porque llueve. ¿Cuántos de nosotros hemos salido con nuestros niños a apreciar la naturaleza, a decir: niños, salgamos hoy día, miremos las plantas de nuestro barrio, busquemos esos chanchitos en el suelo, las formas de las piedras de nuestro barrio, los árboles, cuántos tipos de hojas hay, miren las nubes que se formaron hoy día? El Señor les está hablando a su corazón humilde y sencillo. Un niño de Camboya nos dice: ¿por qué cortamos árboles y vuelven a crecer? Y cuando cavamos en el suelo se vuelve a rellenar. Alguien más poderoso que el hombre debe ser quien lo hace. Pues no es posible que un hombre haga que un árbol vuelva a crecer y el suelo se vuelva a rellenar. ¿De dónde nace esta pregunta? ¿De mi pensamiento o de mi fe? ¿De dónde nace tu fe? ¿De mi pensamiento? Bueno, quizás esto es lo que llaman Dios. Un niño budista de Camboya de 10 años. Miren, estas preguntas profundas que se hace un niño. ¿De dónde viene mi fe? ¿Viene de mi pensamiento? A mí solamente me hace preguntarme si estamos realmente teniendo la perspectiva correcta de la niñez, o nos acercamos como los sabelotodos, como el maestro que conoce todas las lecciones bíblicas, tiene que enseñar a los niños, o realmente los estamos escuchando, hermanos, y conociendo la revelación con la que Dios se ha acercado a sus vidas. Un niño de Camboya. Dibujé a mis padres, amigos, el juguete rojo y a mí mismo. Un día apareció un gran hombre oscuro y me asusté. Mis padres y amigos corrieron, pero el juguete rojo se quedó conmigo. Mi juguete rojo no me asustó, no se asustó ni me abandonó. Creo que Dios es así. Nunca se aleja y siempre está conmigo. Pero quizás describo un Dios que vive en mi cabeza porque no lo conozco.
un niño de Camboya. La pregunta, ¿cómo conoces a Dios? Y el niño trae a colación a sus padres, a sus amigos, a sus significativos, trae a colación sus temores, sus miedos, su juguete que nunca lo dejó, le abandonó y trata de darle forma a ese Dios que todavía no conoce como eso que permanece, que nunca se va. Permanente, alfa y omega, principio y fin, siempre ha estado. Ahí hay algo que el niño, hay una revelación de Dios como algo permanente, inmutable, pero aún no lo conoce. ¿Será que Dios vive en mi cabeza? Y ese niño, hermanos, está esperando que haya intercesores para que el velo caiga en sus ojos, que haya misioneros, que haya discipuladores que lo acompañen en el crecimiento de su fe. ¿Cuánta sabiduría? ¿Cuánta sabiduría? ¿Cuánto conocimiento de Dios en estos niños que no llegan a la adolescencia todavía? Todavía están en un pensamiento operatorio. Pero Dios se ha revelado, hermanos. Y tenemos que ser respetuosos de eso. Cuando nos acercamos a discipular al niño, tenemos que saber que ellos llegan con un camino, con un transitar con Dios. Algunos no lo pueden verbalizar, pero nuestro espíritu clama y se encuentra con el Espíritu de Dios. Mi espíritu clama y se encuentra con el Espíritu de Dios porque somos también espíritu y esa área espiritual necesita ser alimentada. Luego nuestro corazón se endurece, se vuelve de piedra, pero cuando son niños todavía hay esa sensibilidad. ¿Cuáles son los resultados de preguntarles a los niños? Además de la palabra que ya hemos revisado, el texto bíblico, ¿verdad? Los niños, encontramos que en los niños hay admiración y asombro ante la creación, llegando a la conclusión de que Dios es el creador. Hermanos, la creación habla, a nosotros mismos nos habla de Dios. Estamos incluyendo este aspecto en nuestro discipulado con los niños. Estamos trayendo a colación este encuentro con la creación, con el Creador. Cuando acompañamos a los niños a encontrarse con Dios y con Jesucristo, ¿no? Encontrar la salvación con Jesucristo son pasos más avanzados. Pero ya hemos escuchado a los niños y ellos muchos encuentran a Dios en la creación y con el Creador. También hay una continua formación de la imagen y el carácter de Dios, por esa presencia constante, ¿no? Dios estuvo allí, Dios no cambia, Dios es ese sol que sale para buenos y malos. Dios me proveyó sanidad, me proveyó alimento. Dios es el que hace que las rocas no se muevan, Dios constante. Dios es el que me sanó, Dios es el que me alivió cuando tenía problemas con mi con mi universidad, es decir, con el colegio. Él vino, proveyó alivio. Esos milagros, esos actos de bondad, de amor, revelan a los niños a Dios. Cuando usted, hermano, escuchó que el niño no tenía colores, se dijo, es que hermana, en mi casa no tengo pinturas, no tengo colores, y te acordaste y el domingo siguiente o a la semana siguiente que lo viste o en los constante tiempo que tú los ves, dijiste, mira, te traje una cajita de colores. Ese acto de bondad le está revelando a ese niño que hay un Dios. Cuando tú con tu iglesia dijiste, hermanos, tenemos que hacer canastas, los niños, los papás han perdido el trabajo, ¿qué les podemos dar a los niños? Llevémosle canastas con aceite, arroz, azúcar. Y el niño estuvo estresado porque escuchaba que sus papás no podían pagar el recibo, comprar arroz, azúcar, pagar la luz, el agua, y de pronto llega a la iglesia con una canasta de víveres. Hay un Dios, porque Dios proveyó. También a través de las personas que influyen y son modelos a seguir, ¿no? La preocupación por la coherencia entre las acciones y la palabra. ¿Por qué si hay un Dios bueno sigue habiendo pobreza, sigue habiendo niños que sufren?
¿Por qué si hay un Dios bueno hay violencia en mi casa? ¿Por qué si la hermana me dice que Dios ama a todos y que Dios no hace excepción de personas, de pronto vio a mi tía, que es una tía que se viste feo, que se viste así con ropitas cortas, o de pronto vio a mi tío, que mi tío es homosexual y lo miró seria, lo miró feo? ¿Por qué si ella dice que Dios ama a todos, lo miró mal? Miró mal a mi mamá, a mi papá, a mi tío, se asustó. No, no entiendo. Ah, nos damos cuenta que los niños se hacen estas preguntas. Y tenemos tanto nosotros que ser discípulos de Jesús, ser discípulos nosotros, como dice Pablo, ¿no? Tener la posibilidad de decir, imítenme a mí porque yo imito a Cristo. ¡Wow! La valla es alta, pero ellos están mirando la coherencia en nuestras vidas. Y no es fácil, hermanos, que nosotros podamos atender todas las necesidades que ellos tienen. Muchos tienen necesidades incluso de salir de su casa, porque en su casa hay mucho, viven viven vidas muy difíciles y nosotros no podemos llevarlos, traerlos a nuestra casa, es ilegal, no es sencillo, pero tenemos que pedirle al Señor, Señor, hazme coherente en lo que predico, en lo que enseño y en lo que hago con ellos, en la forma que yo me comporto con ellos y con su familia. Y les hablo esto, hermanos, porque me ha sucedido los ejemplos que les digo. Suceden estas cosas. Y también la identidad y relación con Dios expresado en la vida diaria, ¿no? En lo cotidiano, en sus necesidades diarias. Y además, hermanos, en resumen, el resumen de este estudio que se hizo, una de las grandes conclusiones a las que se llegó fue de que como los niños van afirmando su fe en lo cotidiano, la belleza de Dios, la grandeza de Dios, la bondad de Dios, eh, es importante el trabajo con los padres. ¿Por qué? Porque los padres proveen el abrazo, el afecto, el abrigo, esa oración por sanidad, ese pan cuando tienen hambre. Y una de las conclusiones más grandes a la que llegamos fue, tenemos que trabajar con las familias, tenemos que trabajar con los padres. Hermanos, no hay discipulado efectivo, no hay discipulado óptimo si no conocemos las historias de las familias, si no conocemos a papá y mamá. Siempre que tengo estas clases o en general, yo les pregunto, hermanos, ¿tenemos un directorio de los nombres y números de teléfono de los padres de los niños con los que trabajamos, a los que servimos? Por favor, si tú lo tienes en privado o en público, dime sí. Y creo que esa es una de las tareas principales siempre para mí cuando tenemos estos procesos. Hermanos, salgamos de este curso chiquito con un directorio. Muy bien, gracias, Jennifer. Excelente, excelente, Irat. Y yo sé que esto ha cambiado y gracias a Dios, entre todo el caos que nos trajo la pandemia, gracias a la pandemia tuvimos que hacer eso, ¿verdad? Excelente. Tenemos que tener el directorio de los papás, conocer el nombre de papá, mamá, cómo está constituida su familia. ¿Por qué? Porque Dios les está revelando. Ellos fortalecen su fe en lo cotidiano, en lo diario, en la vida diaria, hermanos. Porque tenemos que ayudarles a afirmar a la fe, para que ellos lleguen con esa conciencia de Dios clara y que luego llega la adolescencia, las preguntas, de pronto los cuestionamientos más fuertes, pero ellos han visto a Dios en lo cotidiano y su fe está más afirmada para enfrentarse a los cuestionamientos más grandes de su fe. Entonces, trabajemos con las familias porque los niños encuentran a Dios en lo cotidiano también. Entonces tenemos que volver a Lucas 2:52. Trabajamos con niños, este es un versículo fundamental para nuestras vidas. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura, gracia para con Dios y con los hombres. Entonces, tenemos que entender que Dios se revela a los niños
o perdón, que los niños necesitan crecer en sabiduría, ¿no? Lo cognitivo, la parte psicológica, conciencia colectiva, Dios en la creación, ¿no? Conocer a Dios en todas las instancias de la vida, conocer a Dios, descubrirlo. También Jesús crecía en estatura, la parte biológica, ¿no? Cuando el niño tiene hambre, que pueda tener alimento. Cuando llegan, a mí me pasa, cuando llegan a la clase de escuela dominical, es que Miss, he venido sin desayunar, ¿no? Y Dios crecía en estatura, significa que tenía una mamá, unos padres, una familia que proveían alimento para él y por lo tanto él crecía, no estaba desnutrido, por lo tanto crecía en estatura. La parte biológica, ¿no? Dios en mí, en mi cuerpo, Dios me sana, Dios provee alimento, calma mi hambre. Y también Dios crecía en gracia para con Dios y con los hombres, la parte relacional, la parte social, la familia, los amigos, la iglesia. Los niños, volvemos a esto que hablamos la semana pasada y creo que también lo escribí en lo del chat. Un discípulo de Jesús es aquel que es como Jesús. El niño que es como Jesús está creciendo como Jesús crecía. Por lo tanto, el niño está creciendo en sabiduría, está yendo al colegio, está aprendiendo de Dios cognitivamente en las clases, también en sus emociones, está siendo contenido, abrazado. Ese niño es discípulo de Jesús porque crece en estatura, sus necesidades biológicas básicas están siendo atendidas. Y ese niño es como Jesús porque crece en lo relacional, está creciendo en su relación con Dios y con los demás, con los otros niños, con su familia. Entonces, no podemos quedarnos con este enfoque de que el discipulado es solamente lo cognitivo, de que el discipulado es solamente enseñarle lecciones. Es fundamental la palabra de Dios, por como ustedes lo han dicho. La palabra de Dios, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra permanece para siempre. ¿Cómo tenemos un conocimiento correcto de Dios? A través de toda la escritura, ¿verdad? Ese Dios de justicia, pero ese Dios misericordioso. Ese Dios firme, pero ese Dios tierno. Es así cuando tenemos una comprensión real del carácter de Dios. Tenemos que descubrir a Dios, maravilloso cuando los niños, me encanta cuando los niños se acercan a Dios a través de todas las historias y pueden comprender lo vasto del carácter de Dios, ¿no? Es ese Dios en toda su magnitud, con todas sus aristas, con todos sus detalles. Pero no es solo eso, Dios se revela a Dios de una manera, Dios se revela a los niños y los niños necesitan crecer en el conocimiento de Dios de una manera integral. No solo lo cognitivo, también lo emocional, también lo espiritual, también lo relacional. ¿Sí? También lo relacional. Entonces, discipular a los niños no se reduce a mi clase de escuela dominical. Discipular a los niños implica comprender al niño en toda su amplitud, alma, cuerpo y espíritu, sabiduría, estatura, relación con Dios, pero también relación con las personas. Y cuando el niño es discipulado, tenemos que tener esa comprensión de cómo el niño crece en la fe. Amén. Cómo el niño crece en la fe. El niño no es solamente intelecto. El niño crece en la fe de una manera integral, de una manera holística. Entonces, el discipulado implica abordar la integralidad de la persona para que cada niño y niña crezca como Jesús lo hacía. El discipulado es el proceso de guiar a las personas a ser semejantes a Cristo, como dice Efesios 4:13, ¿no? Hasta que todos lleguemos a la estatura, la plenitud de Cristo, y que cada niño crezca como Jesús crecía.
La formación espiritual, por lo tanto, implica ser intencionales, visibilizar, ver todas las dimensiones del ser humano, alma, cuerpo y espíritu. Especialmente cuando ya escuchamos la voz de los niños y vemos cómo los niños descubren a Dios desde toda su integralidad. Amén. Muy bien. Yo sé que tenemos este momento como para hacer un corte. Vamos a aprovechar este momento para hacer una actividad y ahí aprovechamos a conversar. Muy bien, vamos a desarrollar un poquito más esto. Tenemos un caso. Y mientras ustedes trabajan, yo voy a leer estos comentarios que aportan mucho a la clase, ¿sí? Mientras ustedes van trabajando. Y felizmente, no sé si Ronald está aquí y nos va a ayudar, vamos a formar grupos. Gracias, Ronald. Entonces vamos a, uy, se me fue, perdón, vamos a formar 4 grupos. El caso es este, y tú lo puedes hacer, Ronald, o lo tengo que hacer yo. Quizás me ayudes mientras yo voy explicando la dinámica. Gracias, muchísimas gracias. El caso es este, vamos a formar 4 grupos y vamos a ir a 4 salas distintas, ¿sí? Y luego cada grupo va a traer sus conclusiones. Vamos a recibir un caso, el que esté en pantalla, tómele foto porque después usted se va a ir a su sala y probablemente no vea mi pantalla. Y luego a cada grupo le va a tocar un aspecto de la vida, de la integralidad. El caso es este. El niño Arturo, de 9 años, vive con su madre, su abuela y su hermano menor, Arturo, de 9 años. Su mamá trabaja en un centro de comercio. Y el día de ayer sufrió un asalto, bueno, estaba en Lima, ¿no? Que todos en las noticias. Sufrió un asalto en el que le robaron la cartera con sus documentos, su dinero y su celular. Y Arturo es es parte de nuestro grupo de niños con el que trabajamos, en este caso, en esta actividad, ¿sí? Entonces, la pregunta clave es esta. ¿Cómo afecta esta situación a Arturo? ¿Sí? Lo voy a poner en el chat y luego lo voy a volver a mandar para que lo tengan también en cada grupo. El primer grupo, grupo 1, el que dice sala 1, grupo 1 es, ¿cómo afecta esta situación a Arturo en el aspecto físico? ¿Sí? Esta situación que ha vivido la mamá. Al grupo 2 es, ¿cómo le afecta esta situación a Arturo en el aspecto social? En el aspecto social. El grupo 3, ¿cómo le afecta a Arturo esta situación en el aspecto emocional? Lo que ha vivido la mamá, ¿cómo le afecta en el aspecto emocional a Arturo, el niño de 9 años? Y el cuarto grupo es, ¿cómo le afecta a Arturo esta situación en el aspecto espiritual? ¿Sí? Entonces, el grupo 1, aspecto físico, grupo 2, aspecto social, grupo 3, aspecto emocional y grupo 4, el plano espiritual. Entonces, ¿están listos? ¿Alguno tiene una pregunta? Igual voy a entrar a cada grupo, espero poder hacerlo, tener el permiso. Si no, pueden escribir en el chat con copia a todos y puedo leerlo, ¿sí? Entonces, Ronald, ¿estamos listos? Por favor, usted va a poner unirse, ¿sí? Unirse. Unirse a la sesión de grupos pequeños, usted escoja unirse. Por favor, vamos a nuestros grupos. Vamos a nuestros grupos. Vamos, vamos, vamos. Gracias por su participación. He visto a los grupos, he escuchado a los grupos conversando bastante ampliamente y los felicito porque así nos nutrimos todos. Muy bien, grupo 1. ¿Cómo afecta esta situación, Arturo, en el plano físico? Por favor, la persona delegada. Muy bien, Ruth, te escuchamos. Hay que abrirle el micrófono a Ruth, ahora el grupo 1.
Gracias. Gracias, maestra, y gracias a los compañeros que han colaborado con sus aportes. Nos tocó ver el punto del asunto físico. Después del asalto, ¿cuáles serían los efectos físicos en Arturo? Y concluimos en que Arturo no podría ir al colegio, no podría comprar más útiles escolares, puede reaccionar con enfermedades como temblores por el miedo, reacciones a la piel, mordida de uñas, caídas de cabello, mojar la cama, fiebre. Arturo podría no tener para comer ese día. Podría quedar desatendido. Adelante. Muy bien, muchas gracias. Nos quedaron todavía 4 opciones más. Podría haber quedado en shock traumático, estresado, no podría ejercitarse ni recrearse físicamente por breve tiempo y presentar problemas respiratorios. Eso es todo. Gracias. Tiene cerrado el micrófono, profesor. No te Sí, escuchamos. Ok. Ay, perdón. El grupo Airal, por favor, si le pueden abrir el micrófono a Airal. Y estaba mencionando que somos seres integrales y los eventos nos impactan de manera integral, ¿no? Y ahí tenemos, como lo ha presentado el grupo 1, en el plano físico. Iral. Iral es, se escribe I-R-A-L-T, Iral. Iral. Sí, Iral. Te escuchamos, Iral. Los efectos Sí, bueno. en el plano social de este Perdón, evento. nosotros nos tocó el grupo 3, aspecto emocional. Grupo 3, aspecto emocional. Te escuchamos, Iral. Sí, bueno, mi grupo llegó a la conclusión lo siguiente. Se entristece por lo acontecido a su mamá, se puede enojar y generar un sentido de injusticia en él, ¿no? Al ser pequeño y no entender, y esto genera inseguridad al estar en la calle o de repente cuando sale con su familia. Si hubiese estado presente, también podría generar un trauma al no poder ayudar a su familia, al sentirse impotente de ello. Y esto también genera preocupación y se pregunta a sí mismo, ¿no? ¿Por qué le sucedió a él? ¿Por qué le sucedió a su familia? ¿Por qué Dios no cuidó a su mamá en ese momento? Y esto puede afectar sus relaciones, tanto en el colegio, con sus compañeros, su maestro, como en su familia y también, ¿no?, con la sociedad. Y por esto va a necesitar una ayuda de personas adultas que puedan ayudarle, que puedan orientar. Muy bien, muchas gracias, Iral, ¿no? Se enoja, ¿no? Este mundo es difícil, es duro, es malo, qué miedo, ¿no? Como ese corazón, digamos, que busca el amor, la nobleza, de pronto se va endureciendo, ¿verdad? Y se pregunta por qué hay sentido de desprotección. No salgas a la calle, mamá, ten cuidado, mamá. Yo he escuchado, las mamás me cuentan, ¿no? Que sus niños, cuando las mamás se van a trabajar, los papás les dicen, ten cuidado, no saques tu celular en la calle. Imagínese un niño estándole diciendo eso a sus papás, la preocupación, el miedo, el sentido de desprotección. Muy bien, muchas gracias al grupo 3 por sus aportes y el grupo 2. Grupo 2, me parece, grupo 2.
levante su manito, levante. ¿Natalia? ¿Sí? Natalia, por favor, si le pueden abrir el micro a Natalia. Y grupo 2 le corresponde el aspecto social, ¿verdad? Sí. Listo, Natalia, te escuchamos. Hay unas partes que de alguna manera, profesor, están relacionados con el aspecto social, porque también hay cosas que la hermana ha mencionado y están muy bien. Bueno, podría añadir, entre esas cosas, el niño ve la injusticia, viene en un conflicto, porque ve que en la iglesia le enseñan valores, ¿no? En su casa ve valores, y ve que otras personas no lo hacen. Entonces ve un mundo diferente, ¿no? Entonces por ahí el niño puede querer tener venganza. Entonces en los niños puede generar ese sentimiento de venganza, como dijo también la hermana, ¿no? El niño tal vez quiere crecer para que pueda defender a su madre. El niño también puede sentir o sea, genera un trauma en él, ¿no? Como le dije, desconfianza. O sea, dice, mi mamá trabaja tanto para darnos de comer, y viene una persona y se lleva las cosas, y genera en él esa injusticia, ¿no? Y realmente pasa también de rencor, ¿no? Y en un niñito, pues tener rencor no es bueno, ¿no? No es bueno que un niño tenga rencor. También mencionamos que puede sentir la molestia, el rencor, molesto, fastidiado, y tal vez, como dijo la hermana, tal vez, no sé si lo mencionó, que se siente impotente y cuando sea más grande, quiere vengarse, ¿no? Depende del corazón de cada niño, ¿no? Pero esas cosas pasan. Y también fuimos al aspecto de cómo podríamos afrontar estas situaciones. Y en este caso Bien, consideramos... ¿Ah? Muy bien, Digo, te escuchamos, escuchamos al grupo. No, lo que pasa es que los hermanos dijeron que yo mencione cualquier... ¿Ah? Sí, está bien, escuchamos al grupo a través de ti, Natalia. Ya, sí, ya. Sí. Entonces, también al final, o sea, consideramos en cómo podríamos afrontar esta situación para ver cómo se podría aconsejar al niño, ¿no? Entonces, una hermana también mencionó como que tratar de desviarle ese rencor tal vez con alguna dinámica, hacer algo para que el niño un poco se disperse ese pensamiento negativo. También buscar el ejemplo de Jesús, poner a Jesús como ejemplo y enseñarles, ¿no?, del perdón, y que Jesús ayudaba sin esperar nada a cambio. Y bueno, eso más que nada, comenzar a enseñarle valores a través del ejemplo de Jesús. Eso es todo. Muy bien, muchas todo, gracias. Eso es todo a Natalia y el grupo 2 por su participación, muy importante, ¿no? Esta sensación de desconfianza con los demás, con la comunidad que se genera. Muchas gracias, y el grupo 4 en la voz de Rosa. Grupo 4, Rosa Torres, por favor, si le abren el micro. Todavía no te escuchamos, Rosa. Te van a dar el permiso para que puedas abrir tu micro, y por favor lo abres. Y ese grupo 4 nos va a contar cuál es el impacto en el plano espiritual de lo que ha vivido Arturo, ¿no? Lo que le ha pasado a su mamá. Rosa, te escuchamos. Disculpen, el asunto que algo ocurrió y casi no hubo, parece que no me escucharon, y hubo otra hermana que tomó nota. Bueno. Aquí en este grupo 4. ¿Cómo se llama entonces? Que tomó nota del grupo 4. Yo escuché ahí algo, yo escuché Doris. Sí, Doris, sí. Muy bien, Doris. Te escuchamos, gracias, Rosa. Abrimos el micrófono a Doris MH y puede participar. Ahora sí. Buenos días, amada hermana, buenos días. Sí me escuchan, ¿verdad? Te escuchamos.
también, muy bien. En el grupo 4 llegamos a la conclusión ante el caso presentado y en el aspecto espiritual llegamos a la conclusión de que a medida de que tuvo un acontecimiento bastante fuerte, pero el niño era muy fiel en cuanto a las clases, al escuchar el discipulado o la asistencia en el grupo, ¿no? Como nos explicó. Entonces, sucede que en el aspecto espiritual, número 1, empieza a tener, ¿cómo dijimos? Hay un cuestionamiento hacia Dios, es decir, ¿por qué nos pasó eso, Señor? O ¿por qué no nos cuidaste, no? ¿Dónde estabas? Cuestiona, ¿no? La presencia del Señor. Número 2, en el aspecto espiritual, empieza a debilitar la fe del niño, porque como ya estaba pendiente, sabía del actuar de Dios, pero no recibió esa respuesta, su fe se va apagando, su fe también se debilita, su fe está ya no expresada como al principio. Número 3, en cuanto a perder también el interés en las cosas del Señor, porque como ahí no tuvo una respuesta inmediata o algo visible que él se lo esperaba, ¿no? Porque un pequeño visiona que todas las cosas van a pasarle al 100% positivos, pero al tener ese acontecimiento, entonces ya empieza a tener desinterés, a no querer asistir, no querer escuchar. O en el otro caso contrario también podría ser, ¿no? Señor, nos pasó esto y, ¿sabes? No nos accidentamos, no nos hirieron, no nos maltrataron, estamos vivos y salimos de esta situación. También el caso contrario se aferra también, ¿no? Podría darse el caso. Adiós. Qué hermanita linda. Muy bien, Dori y al grupo 4, muchas gracias. Muy bien, entonces, miren hermanos, nosotros muchas veces pensamos que el niño crezca en la fe, que descubra a Dios, que afirme en su fe, que sea una persona firme en las cosas de Dios para que luche por la causa de Cristo y sea un adulto, ¿no? Firme. Pensamos que solamente se trata de dar clases en la escuela dominical, en el discipulado. Y vemos, hermanos, que la vida cotidiana impacta en todas las áreas de la vida. Y como ya lo hemos comentado anteriormente, también la forma en que nosotros acompañamos a los niños en el crecer, en su conocimiento de Dios y luego tener, buscar la salvación, ¿no? Tener esa decisión de fe, hermanos, tiene que ser también de una manera integral, de una manera holística. Porque ustedes han trabajado en grupo y ustedes mismos comentan cómo impacta en todas las áreas de la vida. Hermanos, no es un asunto superficial cuando estos eventos difíciles acontecen a los niños. No es un asunto superficial. El niño no se dio cuenta. El niño ya se olvidará. Está jugando, mira, está jugando, ni se acuerda. Claro, el niño juega porque el niño está en esa etapa de jugar. El adulto trabaja, el niño juega. Es parte de la dinámica de ser niño. Pero hay un impacto de la vida cotidiana, de los eventos positivos y difíciles. Hay un impacto en todas las áreas y también en el plano de la fe, hermanos, en el plano de la fe. Por lo tanto, nosotros tenemos que también conocer y acercarnos a la cotidianeidad del niño, de la niña, cotidianeidad, porque los eventos, una separación de sus padres, no le va bien en el colegio, algo pasó en su casa con su familia extendida, recibe bullying en el colegio, no entiende las tareas, están afectando no solamente su parte emocional, cognitiva, están afectando también su fe, también afectan su fe. Y cuando nosotros hablamos de hacer discípulos, pensamos en Jesús, que caminó con ellos, compartió con ellos, y ese es también el llamado que nosotros tenemos, a ir más allá del salón, del grupo, conocer a su mamá, a su papá, a sus tíos, a sus tías, conocer su dinámica, conocer cómo está conformada su casa, su familia, conocer los eventos que le pasan. Cuando acontece algo en su casa,
llamar. Hoy sé que le cayó, tu casa se cayó ahí un ladrillo, creo que le cayó a tu abuelita. ¿Cómo está tu abuelita? La llevaron al hospital. ¿Saben cómo llevarla al hospital? No tenemos dinero para ir a la clínica, pero te cuento que también ustedes tienen derecho porque tienen un seguro del SIS. Llamamos, preguntamos, acompañamos. Eso también es discipular, hermanos, porque el ser humano es integral y el niño tiene que crecer como Jesús crecía en todas las áreas de su vida. Y cuando pasan eventos mayores, a veces nosotros renegamos cómo tienen esas personas. Hemos salido a evangelizar, a predicar y las personas tienen duro su corazón, hermana, duro su corazón de piedra tienen. Pero no sabemos, hermanos, qué han vivido. Violaciones, terror, estafas, cosas que rompieron su corazón y su fe cuando eran niños y adolescentes. Y que ahora cuando nosotros nos acercamos de adultos a predicarles, a hablarles de un Dios, les cuesta creer. Por eso necesitamos orar, interceder, para que ese corazón de piedra se vuelva un corazón de carne y para que el velo caiga. Ellos puedan otra vez tener esa fe de un niño, esa fe que hemos leído en los casos que los niños compartieron con nosotros. Entonces, ¿cómo se desarrolla la espiritualidad? Nos queda 10 minutos. ¿Cómo se desarrolla la espiritualidad? Podemos revisar el texto bíblico claramente, lo hemos revisado ampliamente en la clase anterior, lo seguiremos revisando, pero vamos un poco cómo han organizado los estudiosos de la Biblia, ¿no? El desarrollo espiritual, por lo tanto, es un peregrinaje interno y externo, en el que las niñas y los niños crecen en su conciencia y sentido y propósito en la vida. Ese libro famoso, ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Es exactamente igual. ¿Será Dios que está en mi cabeza? ¿Será Dios como ese juguete rojo que nunca me dejó? Los niños crecen. Desde niños, hermanos, se tienen esas preguntas existenciales. Dios ese sol que alumbra para todos. ¿Quién soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Soy buen estudiante? ¿Soy buen deportista? ¿Soy bueno en trabajos creativos? ¿Mis papás me aman? ¿Quién es mi prójimo? ¿Cómo se lleva mi familia? ¿Mi familia me ama, me protege? ¿O no tengo el almuerzo a la hora? Un día almuerzo a las 2, otro día almuerzo a las 4, otro día almuerzo a la 1. ¿Me cuidan? ¿Mi prójimo está para mí? ¿Quién es Dios? Dios me protege, Dios está. En las relaciones, en cómo se relacionan e interactúan. Desarrollan la empatía, la sensibilidad, la solidaridad, la compasión. El discipulado es un tema altamente relacional. Altamente relacional, ¿por qué? Porque los niños, las niñas están viendo a Dios en cada evento que les sucede. Y alrededor de lo que les sucede hay otros, hay un prójimo, hay un papá, una mamá, un tío, una tía, un maestro de escuela dominical, un pastor, una pastora, una maestra. En las relaciones, su desarrollo espiritual está también fortalecido por las relaciones que ellos tienen. Cuando alguien tiene misericordia con ellos, cuando alguien tiene solidaridad con ellos y cuando también ellos tienen la oportunidad de ser solidarios, compasivos con otros. En las interacciones con sus padres, sus pares, sus amiguitos, son influenciados a explorar su comprensión de Dios. Son motivados a decir, Dios estuvo cuando yo oré por mi amiguito, por mi amiguita. Dios proveyó a mi prima cuando me sentía solo en mi casa. Son influenciados por las interacciones a buscar más de Dios. Sus convicciones espirituales se afirman y descubren y entienden a Dios de una manera más clara. No solamente a través de las enseñanzas de escuela dominical, las lecciones de las historias bíblicas que son fundamentales, pero también a través de esta vida diaria que descubren su propósito en su encuentro con Dios y en su encuentro con las personas.
Entonces, el discipulado es conocer a Jesús. Y esto tiene un enfoque relacional. No es una religión, nosotros decimos, muy orgullosos, ¿verdad? Frente a otras doctrinas, a otras tradiciones de fe. No, no es una religión, es una relación. Exacto. Es una relación en la que mantengo comunión con Dios. Entonces, si la verdad, el camino, la verdad y la vida es una persona, la relación es el centro de la formación de los discípulos. Hermanos, nosotros tenemos que buscar siempre fortalecer el vínculo, fortalecer la relación. Ese vínculo es fundamental, fundamental. Los niños se aguantan el culto aburrido de 3 horas en alguna de nuestras iglesias porque están cerca de su maestro, de su maestra, de su pastor, de su pastora que los valora, que los recibe, que los abraza, que ora por ellos, que se pregunta cómo están, de sus amiguitos, de sus amiguitas con quienes pueden conversar acerca de Dios. Jesús es una persona, me relaciono con él. Y el aspecto relacional es fundamental. Amén. Entonces, hermanos, ya cerrando esta clase, Leticia o alguien si me dice cuántos minutos me quedan, por favor, en el chat. 5 minutos, gracias Ronald. Entonces, hermanos, creo que nos podemos llevar de la clase y de esta clase nos llevamos la reflexión, la pregunta. ¿Hemos estado discipulando de una manera integral a los niños? Todos estos años, meses que vengo trabajando con el niño, con la niña, con el preadolescente, con la preadolescente, he estado abordándolo de una manera integral, me he estado preocupando por todos los aspectos, fortalecer su fe para que su fe no sea quebrada en ninguno de los aspectos de su vida. Es una pregunta interesante. ¿Qué nos ayuda entonces a fortalecer, a acompañar el crecimiento, que el niño sea como Jesús? ¿Qué nos ayuda? Entender que es un proceso continuo. No solamente es la conversión, es un proceso continuo como en nuestro caso de adultos, que tenemos que siempre volver a afirmar nuestra decisión de fe. Y es a través de los ciclos de la vida, ¿verdad? La infancia, la niñez, la preadolescencia, los infantes, eso lo vamos a ver más detallado en la siguiente clase, los infantes, sensorio motriz, el movimiento, las sensaciones, los niños que necesitan tener ejemplos prácticos, concretos acerca de todo. Es un proceso continuo. Y en el que es importante que los niños tengan relaciones sólidas, fuertes, sanas, positivas y experiencias que los acerquen al mundo natural y sobrenatural. La creación, por ejemplo. Apuntar claramente también a la importancia de los padres, porque los padres son con los que interactúan la mayor parte del tiempo. Y creo que incluiríamos también aquí a los maestros de colegio, que también interactúan mucho tiempo con los estudiantes. ¿Conocemos a sus maestros de colegio? No sé. ¿Sabemos cómo se llaman? ¿Cuántos profesores tienen? ¿Tienen 1? ¿Tienen 2? También, hermanos, podemos interceder por esos maestros que están con los niños de lunes a viernes, ahora en las clases que ya volvieron de una manera después de todo de la pandemia, ¿no? Y también los amigos son de gran importancia para el enriquecimiento espiritual. Las experiencias cotidianas son claves para enriquecer el espíritu de las personas jóvenes, en el sentido que están en la etapa de desarrollo. Los niños y las niñas llevan nuestra atención hacia las familias una y otra vez y demandan formas de apoyar a los padres para que los acompañen en el desarrollo de su fe. Lo que le pasó a Arturo con su mamá no sucedió en un salón de clases, sucedió en la dinámica familiar. Por lo tanto,
discipular implica también relacionarnos con la familia de los niños. Amén, hermanos. Es fundamental. Implica relacionarnos con la familia de los niños. Entonces, vamos a ayudar a que los niños crezcan como Jesús crecía, en todas las dimensiones de su vida. Vamos a motivarles a que se asombren, se admiren de Dios. Vamos a motivarlos a que vean a Dios en la vida cotidiana, en la provisión de Dios, en la creación, en los milagros. Y vamos a trabajar con los padres para que ellos reafirmen lo que Dios hace en la vida de los niños en su familia. Aquí implica abordar temas de violencia, temas, por ejemplo, disciplina positiva, la ternura y temas que ustedes también ya han visto. Muy bien, hermanos, este minutito que nos queda, si tiene alguien alguna pregunta y si no, cerramos esta clase. Les recuerdo que esta clase ustedes la tienen colgada y ahí está todo el PPT y está el QR también y queda esa dinámica para que puedan trabajar. Tenemos una tarea calificada para esta semana. Es desarrollar 3 estrategias de discipulado desde este modelo que hemos visto hoy, holístico, ¿sí? Holístico. Entonces, una estrategia para los de primera infancia, otra estrategia para los niños de 6 a 8 y otra estrategia para los niños de 9 a 12 que los llamamos preadolescentes, ¿verdad? Preadolescentes. Entonces, tenemos esa tarea calificada. Revisen el PPT, pueden mandar sus preguntas. En síntesis, el discipulado es integral, no es solo cognitivo. Amén, hermanos. Muy bien.